¿Qué tal, amigos? Bienvenidos, muy buenas noches. Nuestros invitados en este espacio de entrevistas es Mónica Achugui y Fernando Burbano. Ellos son parte de la lista de los 15 asambleístas a candidato nacional por la alianza Creo Suma Juntos Podemos. Mónica Achugui, como ustedes conocen a nivel nacional, una lideresa indígena de izquierda, fue una ardua activista de la unidad de la oposición y también, por supuesto, a los inicios apoyó al gobierno del presidente Rafael Correa. Luego de la constituyente hubo este divorcio que le generó una serie de inconvenientes, incluso hasta acciones legales. Le preguntamos a Mónica Achugui, ¿qué la hizo sentar a usted con la derecha cuando usted mismo acusaba al correísmo que se estaba derechizando? ¿Qué tal? Bienvenida, buenas noches. Buenas noches, Jane, muchas gracias. Un saludo cordial a toda la gente que nos escucha y que ve este canal de televisión. Muchísimas gracias, siempre es muy grato estar por aquí y siempre nos han recibido muy bien aquí en el canal que usted trabaja. Mire, me parece además una pregunta muy oportuna. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que está ocurriendo? Yo soy una persona muy crítica, primero conmigo mismo, segundo crítica con la izquierda y crítica con la derecha. Y creo que la crítica es muy importante y es saludable para la democracia, es saludable para cualquier sociedad. Y siempre también he aplaudido cuando las acciones, sean de derecha o de izquierda o de los pueblos indígenas, son positivas. De modo que en este momento, como es una coyuntura bastante particular, usted sabrá que el gobierno de Alianza País en estos últimos años, sin discriminación alguna, ha perseguido a mujeres, a hombres, indígenas, afros, mestizos, a quien quiera, no se ha limitado para nada. De modo que hemos decidido y hemos aprendido mucho de esta coyuntura y hemos creído que más allá de sostener la ideología, sea de izquierda, derecha, de los pueblos indígenas, lo que es importante ponernos de acuerdo, impulsar cosas comunes, intereses comunes, políticas comunes de defensa de los derechos humanos. Es decir, que se coincide con la opinión, con el planteamiento de, en este caso, de Guillermo Lasso, del prefecto de la SUAY, en este caso también con Ramiro González de otros partidos políticos que están dentro de esta unidad. Nosotros, y yo en particular con Fernando, somos del movimiento Juntos Podemos, que lo lidera efectivamente el prefecto de la SUAY, Paul Carrasco, y el movimiento Podemos es un movimiento de centroizquierda, pluralista, que practica la democracia radical, y nosotros hemos hecho un acuerdo político, programático, con Guillermo Lasso, con el movimiento Creo, y en las cuales tenemos 4 ejes en el que hemos acordado, y la principal con el que nos hemos caracterizado y el SUAY se ha caracterizado es el escuchar a la gente. A eso le llamamos participación ciudadana. Es decir, no se puede hacer política pública, no se puede tomar una decisión trascendental sin que escuchemos a la gente. Y esa es una de las líneas políticas que le hemos planteado a Guillermo Lasso y que las ha aceptado dentro de su plan de gobierno. Incluso para concretar, entiendo la propuesta, hay que escuchar, hay que construir una agenda de sentimiento de los ciudadanos. ¿Qué pasó con esta unidad de oposición que la planteó en un momento el alcalde de Guayaquil, el abogado Jaime Nebosa Adi? Bueno, yo creo que es importante destacar que quien planteó el tema de la unidad fue Paul Carrasco. Hizo la intención de hace 2 años de llamar al alcalde de Guayaquil, de llamar al prefecto de Zamora Chinchipe, de Morona Santiago, de llamar a otros alcaldes, al alcalde de Quito, para tratar de consolidar una unidad. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se concretó esa unidad? Mire, cuando los procesos y cuando las formas no son democráticas, lo que nosotros hemos hecho es ampliar, y nuestra propuesta siempre fue ampliar esta unidad para apoyar al que tenía más posibilidades de ganar. Lo que se ha hecho es que la unidad se ha ido hacia apoyar al candidato que tiene más posibilidades de ganar y sobre todo tiene una propuesta democrática y sobre todo es una persona que escucha y acoge los planteamientos, y nos ha demostrado Guillermo Lasso que con él es posible conversar y respetar los acuerdos. Cosa que no sucedía con Jaime Nebot, en este caso en la cabeza como candidata a la presidencia, Cintia Viteri. Me parece que fallaron los procesos, me parece que no fue muy democrático y no se respetaron los acuerdos de que se tenía que escoger la candidatura dentro de la unidad en consenso. No se dieron, de modo que, como usted ya verá, y los medios han mostrado cuál es actualmente la situación. Suma, Podemos
y creo han hecho una amplia alianza y además otros movimientos y por eso estamos visitando y recorriendo el país. Muchas gracias, Mónica. Saludamos cordialmente a Fernando Burbano. Bueno, Fernando, fuera de cámara nos recordaba que fue asambleísta constituyente en el año 2007. Se identifica plenamente con una ideología de centro-izquierda, representó a la izquierda democrática. Bueno, ¿y por qué no seguir apoyando izquierda democrática, en este caso en la cabeza Paco Moncayo, y se unió a esta unidad de la derecha? Fernando, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, Jane. Un saludo a toda la audiencia de la provincia del Oro. Si bien es cierto, fui electo como asambleísta constituyente por la izquierda democrática, también quiero recordar que la izquierda democrática se extinguió en ese periodo, por lo tanto no había, digamos, el marco político sobre el cual seguir participando. Hoy nos hemos sumado no a una propuesta de una tendencia ideológica, sino a una propuesta de un proyecto por el Ecuador. Un proyecto que pelee y luche por las libertades, por el acceso a la educación superior, que los estudiantes puedan tener la libertad de elegir la universidad que quieren, la carrera que quieren, por un Ecuador donde haya libertad de expresión. Jane, qué crítico que es que hoy, que recorremos todo el país, nos encontremos que la gente incluso tiene miedo de hablar, de expresarse, y creo que ese es un objetivo para todos los ecuatorianos, de tener la libertad de caminar por la calle, creer en lo que quieran creer, pensar en lo que quieran pensar y sobre todo expresarse como quieran. Por eso nuestro desafío en la Asamblea Nacional va a ser derogar la ley de comunicación, que es una ley que amordaza la expresión, porque consideramos que para tener un gobierno honesto es necesario tener una prensa libre. Y ese es un objetivo de la nación. Por eso estamos con Guillermo Lasso, por eso esta unidad va más allá de una ideología, además de que, digamos, es el síntesis de las expresiones políticas del Ecuador. Usted ve que está Creo, que es un partido nuevo, que si bien es cierto es un partido de derecha, pero es un partido nuevo. Está Suma, que es un partido de centro, y es un partido nuevo, y está Juntos Podemos, que es un partido de la centro-izquierda y que también es un partido nuevo. Muchas críticas ha existido de parte, bueno, analistas políticos, la misma, la gente del gobierno mismo, del movimiento oficialista, dice que la oposición les unió el odio que le tienen al presidente Correa, pero también hay la percepción de los ciudadanos de que esta unidad está igual fraccionada. Unos por un lado, otros por otro, y eso va a dividir la votación el día de las elecciones. ¿Ustedes no consideran que esa unidad debió haber sido bien pegada, bien fortalecida y que sea un solo candidato de oposición, Fernando? Sí, aspirábamos que así sea, pero ya en la práctica, ya en el ejercicio práctico, como dice Mónica, no pudo ser. Y nosotros, de manera responsable, lo que estamos es consolidando un frente más democrático y un frente potente, un frente que tenga la capacidad de ganar las elecciones. En absolutamente todos los estudios y encuestas de opinión que se levantan en el país, el candidato más potente y con mayores posibilidades de ganar es Guillermo Lasso. Y nos hemos sumado a esta propuesta no únicamente por su capacidad de ganarle al correísmo, sino porque hay una agenda de trabajo. Mónica hablaba que tenemos un acuerdo en el que, por ejemplo, privilegiamos la defensa del agua, la defensa de los derechos humanos, la defensa de las garantías para las mujeres, para los trabajadores, para los jóvenes. Es decir, hay todo un paquete de propuestas que nos une y que nos compromete por el Ecuador. En materia legislativa, hoy más que nunca, hay que hacer una gran cruzada por hacer una lucha contra la corrupción. Y en ese esfuerzo, todos los candidatos asambleístas, yo creo de todas las tendencias de oposición, encontraremos un punto común. En el esfuerzo de sacar al Ecuador de la crisis, todos los asambleístas de oposición vamos a encontrar un punto en común. Entonces yo aspiro, y es creo que la esperanza que tienen todos los ecuatorianos, que ya en el gobierno de Guillermo Lasso, la Asamblea Nacional sea consecuente, al menos la oposición, para generar las leyes que permitan al Ecuador salir de la crisis y también combatir la corrupción, que son las dos cosas que hoy por hoy son la mayor preocupación de los ecuatorianos. Mónica, la preocupación también de la ciudadanía es, escuchábamos hoy en la mañana a la secretaria de Alianza País, donde ella defiende la labor que ha hecho la Comisión de Fiscalización dentro de la Asamblea del Ecuador, pero hay uno de los temas que
creo que nos está llenando de preocupación a todos los ecuatorianos, una corrupción desmedida, todo lo que sale a la luz, no vamos a hacernos eco, todo lo que sale en las redes sociales, que es igual terrible, y nosotros nos ponemos a pensar los ecuatorianos, ojalá no sea verdad, porque definitivamente pensamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el Ecuador? ¿Acaso los representantes en la Asamblea Nacional son unos borregos o están haciendo bien su trabajo? ¿Qué tan positivo es de que el gobierno que llegue también tenga a su favor una asamblea, un congreso con los alineados a su movimiento o partido político? Bueno, mire, Yane, yo creo que es necesario recalcar que en esta coyuntura todos hemos aprendido y hemos aprendido para bien. Y creo que la asamblea que tenemos actualmente nos ha demostrado que cuán perjudicial es cuando hay una mayoría y cuando hay un gobierno de tinte autoritario y cuando tiene una mayoría en la asamblea, lo que hacen es obedecer simplemente a los mandatos de un patriarca. De modo que nosotros creemos que la asamblea debe haber una representación plural de todos los sectores y sobre todo la nueva asamblea tiene que recuperar la independencia, la autonomía, la capacidad del debate, del disenso y por supuesto también de los consensos. Yo creo que en una presidencia como de Guillermo Lasso, nosotros y nosotras como legisladores seremos los primeros que estaremos vigilantes de la actuación, estaremos vigilantes y fiscalizando la actuación no solamente del gobierno que se va, sino del gobierno entrante, porque creemos en Podemos y en esta gran alianza creemos que es fundamental precautelar los fondos, el dinero del pueblo ecuatoriano. Fíjese usted lo de la corrupción. Realmente nos parece asombroso, espantoso, y al principio me parecía increíble, decía, no es posible que esté ocurriendo en este país aquello, cuando ya habíamos vivido en el pasado, y como ellos tanto hablan del pasado, resulta que el pasado se trasladó al gobierno de Alianza País. Yo me siento muy tranquila con mi conciencia porque creo que al primer año fui la primera que me fui de este gobierno y diciendo por qué me iba, y me he mantenido en mi activismo, dándole guerra a la corrupción, haciendo eco de las demandas ciudadanas, y creemos que la Asamblea tiene que representar una nueva imagen y una nueva actuación. Debe primar la honestidad, la ética política tiene que recuperarse y los ciudadanos tienen que estar pendientes además de que su asambleísta esté cumpliendo la función que le corresponde. Y también los otros órganos del Estado, hablemos de la Fiscalía, de la Superintendencia de Compañía, del Servicio de Rentas Internas, que creo que son los órganos encargados justamente de captar si algún tipo de irregularidad se está llevando a cabo dentro del país, dentro del ámbito industrial, comercial, negociaciones internas, externas y todo lo demás. Pero hay que tener pruebas para denunciar. Y tal parece que la oposición, todas las denuncias que ha hecho, no ha podido probar. No obstante, tenemos que recordar que el Gobierno Nacional, a través de la misma Comisión de Fiscalización, de Investigación de la Asamblea Nacional, fue el que puso el dedo en la llaga en el caso de Oro Negro de Petroecuador. Definitivamente. Yo quisiera ahí destacar, por ejemplo, el papel de quien en este momento ya no puede ser candidato a la Asamblea, como es Fernando Villavicencio, que es uno de compañeros de la alianza, creo, Suma Podemos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Él hace mucho tiempo vino denunciando y con documentos lo que estaba ocurriendo, y lo que sí, la respuesta del Estado, en vez de preocuparse por investigar qué está pasando, lo que hizo es más bien perseguirle, acallar, y esto ha sido la tónica de estos años. Qué lamentable, ¿verdad?, que cuando un ciudadano va, denuncia, o cuando un medio hace eco de alguna denuncia, la respuesta es la persecución. Eso no puede darse en este país, no puede continuar esto en nuestro país, y por eso creemos firmemente que como la ciudadanía nos ha conocido. ¿Usted cree que Fernando, el periodista Villavicencio, es perseguido político? Sí, usted también lo dijo en alguna ocasión cuando dijo que los nuevos ricos del Ecuador era Benicio Alvarado. Yo lo creo, yo he sido víctima. Y usted no pudo probar tampoco, incluso hubieron acciones legales en su contra, multas, hasta hablaban de cárcel. Yo he sido víctima de este gobierno como muchos, no solamente Fernando Villavicencio. Acaban de sentenciar a 3 personas más de los 29 de Saraguro, gente indígena, gente pobre, gente que vive del campo. Acaban de sentenciarle, no solo por 3 años, sino por 4 años. Y así le puedo dar una serie de datos. Entonces, este gobierno sin discriminación alguna ha perseguido a la gente. Sí, en ese momento la prensa es testigo y los ciudadanos son testigos de cuál fue el caso.
con el secretario de la administración en ese momento. Pero más allá de aquello, creo que la vida y los medios y la sociedad me ha dado la razón. Por eso estoy aquí con la frente en alto diciendo, siempre hemos estado junto a la ciudadanía. Bueno, y muchas queremos críticas contra el gobierno, pero Fernando Burbano, ¿podemos reconocer algo positivo del gobierno nacional cuando se ha dado un cambio trascendental? Hablemos de la vialidad en el Ecuador. Bueno, aunque en la provincia del Oro aún no estamos tan completos, tan satisfechos con esa revolución vial, eso lo hemos dicho con toda la sinceridad del caso al señor presidente mismo, pero hay cambios trascendentales en las universidades, en la educación superior, en la salud, a nivel de los hospitales públicos, cambios que ve, que percibe la gente y que se siente beneficiada con eso. ¿No podemos rescatar esas cosas positivas del gobierno? A ver, yo rescataría que tanto el acceso universal a la educación, el acceso universal a la salud, como esta nueva visión del desarrollo se construyó en un proceso constituyente, en inicio, un proceso en el que participaron muchas organizaciones sociales, muchas organizaciones que venían a lo largo del tiempo manifestándose en las calles y que en un momento histórico donde la gente había perdido la fe, había perdido la credibilidad en las instituciones, en los partidos políticos, se volcaron en un proyecto de cambio que en ese momento era Rafael Correa. Era bueno, positivo. Era bueno y muchos lo empujamos y lo apoyamos. Sin embargo, como dice Mónica, hemos llegado al punto cero, al punto de partida, donde los ecuatorianos nuevamente ven que la corrupción está liderada por esta organización política. Vemos que hay una deuda grande con los territorios, porque mire, yo vengo por tierra desde Guayaquil a Machala y realmente tengo una desilusión. La interconexión entre los dos puertos más importantes del país es una carretera de 2 carriles, en su gran tamaño. La segunda vía más importante la segunda del más Ecuador. vía. Y son 10 años, Yane. Son 10 años de esta administración. Pero aquí ha habido una responsabilidad compartida de nuestras autoridades provinciales, asambleístas. Sí, también. pero ¿quiénes han sido? ¿Quiénes han sido los que han estado? ¿A quién han representado? ¿A qué organizaciones? Entonces, si usted ve la carretera que sale de Machala, que debería conducir con el Azuay, y la conectividad que debería tener el Puerto Bolívar con el Oriente, con Puerto Morona, en un proyecto de salida hacia el Brasil, no existe. Ahí prácticamente hay un chaquiñán, hay algo en construcción. Entonces, no es que tengamos nosotros que, digamos, reconocer una obra tremendamente gigantesca en materia vial. Hay tramos y sí hay cambios, pero también recordemos que todos esos tramos y esos cambios en materia vial se hicieron por emergencias, por decretos de emergencias. Se hicieron a costos que realmente también preocupan. Mire usted, por ejemplo, la vía que une el aeropuerto de Quito, la vía de Collas, la carretera más cara de Sudamérica y quizás del mundo. El bypass que se construyó en Quevedo, el más caro. Y así le puedo citar muchos ejemplos. ¿Cuánto costaron todos los edificios que se construyeron de la función judicial, los registros civil, a precios de metro de cuadrado sobre los $900? ¿Cuánto ha costado todas las contrataciones para los servicios hospitalarios y los servicios de educación? Las escuelas del milenio que terminan cayéndose en el terremoto. En fin, pudiéramos citar muchos de esos ejemplos. Entonces, lo que menos pudo haber hecho este gobierno son obras con la cantidad exorbitante de recursos que ha tenido el Estado. Muchas gracias, Fernando. Más de $300,000 en recursos del Estado en todo este periodo. Entonces, si un padre de familia mejora sus ingresos, lo mejor que puede hacer, o lo menor que puede hacer, es mejorar las condiciones de su familia, y creo que eso es lo que ha pasado en el Ecuador. Mónica, le pregunto a usted, que también fue asambleísta, la oposición plantea desmantelar las conquistas de las constituyentes en Montecristi. ¿Usted está de acuerdo con eso? Y antes de contestarle su pregunta, quisiera solamente acotar a lo que usted decía, ¿qué hay de bueno? Mire, yo creo que las críticas no se hacen sobre lo bueno, sino siempre sobre lo malo. Y la infraestructura física me parece que está bien. Lo que no está bien es que no se haya fiscalizado, y lo que no está bien es que la infraestructura física no resuelve los problemas. ¿De qué nos sirve si tenemos un hospital, la construcción física muy buena, pero no tenemos los equipos, o no hay suficientes especialistas, o se importa especialistas de otros países, pero no se valora la mano de obra de los especialistas ecuatorianos? Entonces, todas esas cosas creo que hay que poner en contexto. ¿Qué ocurre con la Constitución de Montecristi? ¿Hay que reformar la Constitución? Mira, yo creo que la Constitución de Montecristi tiene
algunas cosas muy positivas, sobre todo en el tema de la garantía de los derechos humanos. El problema es que siempre hay artículos en que se contraponen a las garantías que en la misma Constitución se las escriben. Yo creo que sí hay que hacer unos ajustes, por supuesto, cualquier documento legal es perfectible y en el caso de la Constitución me parece que hay que hacer unos ajustes, de pronto también revisar sobre todo, por ejemplo, el tema de todas las atribuciones que se le da al gobierno, hay que reconocer. Y yo recuerdo que un diario nacional me lo publicó cuando yo dije sí es una Constitución presidencialista y que sí me preocupaba y lo vuelvo a reiterar. Y hay otras cosas que hay contradicciones, que por supuesto hay que cambiarlas. Yo pienso que es perfectible, pero que se puede dar en el proceso. Por ejemplo, lo que ahora estamos proponiendo nosotros en este recorrido es una consulta popular. Nos parece que muchas de las reformas a la Constitución que se hizo en consulta popular, que lo hizo este gobierno, atentan contra la misma Constitución y contra los derechos humanos. El hecho mismo de hacer que la comunicación sea un servicio público, me parece que no cabe. La libertad de expresión, la comunicación es un derecho humano que no puede constituirse en un servicio público, por ejemplo. Y nosotros proponemos que una consulta popular pueda eliminarse aquellas reformas que se hizo. Ese es el primer paso que se piensa dar. ¿Usted cree que Guillermo Lasso, Fernando, para cerrar, va a tener el favoritismo de los ecuatorianos el próximo febrero del 2017? Desde luego. Hay una diferencia bien mal según las encuestas. Yo creo que más del 30% se va a pronunciar a favor de Guillermo Lasso. Ese voto que aún no está decidido. Sí, hay una gran cantidad de electores que no está decididos, pero yo pienso que la propuesta de Guillermo Lasso es una propuesta potente, es una propuesta que está calando en el sentimiento de los ecuatorianos. Por decirle, hoy estamos lanzando, justo el día de hoy estamos lanzando el programa de 1 millón de empleos en los 4 años, con 3 iniciativas fundamentales. La primera, bajar 12 impuestos que significan una carga impositiva sobre los hombros de los productores, de los inversionistas, de los trabajadores, de los artesanos. Bajar impuestos y cargas tributarias. La segunda acción importante, la captación en los 4 años de 10.000 millones de dólares en inversión extranjera. Perfecto. ¿Y el tercer punto? Y el tercer punto es la capitalización del Banco Ecuador con 1.000 millones de dólares para dar créditos a 30 años al 1% de interés para capitalizar el sector productivo del Ecuador. Estas 3 acciones concretas de gobierno van a permitir multiplicar el empleo. Y esa multiplicación del empleo no es otra cosa que más dinero en el bolsillo para los ecuatorianos y generar pan para la mesa de las familias ecuatorianas. Muchísimas gracias a Fernando Burbano y a Mónica Chujji, nuestros entrevistados de esta noche, justamente para hablar de los grandes proyectos que tiene el gobierno, que ellos están apoyando, la propuesta de gobierno de Guillermo Lasso y Andrés Páez a la presidencia de la República. Visitan la provincia del Oro y fue un gusto enorme contar con su presencia aquí con nosotros en Olovisión. Vamos a la pausa, amigos, y enseguida con más.